Floppy Cutters, somos Charlie y yo pasando el rato junto a las cajas de arena. Desde que tenemos nuestro Little Robot Open Air por más de 2 años y medio ya, lo compramos en enero de 2016 y ya es junio de 2018. Quería armar un video de revisión completo para aquellos que estén considerando obtener uno para sus gatos. No esperaba que me gustara esto. Amo esta cosa. Sé que parece una mezcladora de cemento. Básicamente el gato entra, hace su negocio. Esta parte de la cúpula media gira y la masa o popó cae debajo para que no tengas que sacar la popó. Y tu gato siempre tiene una caja de arena limpia. Quería mostrarles que un gato ragdoll de 14 libras cabe en el Little Robot. ¿Cómo opera en el Little Robot? Y luego saltará afuera y gira para que se limpie solo y caiga en el cajón de abajo. Y mostraré todo eso cuando salga. Entonces, una vez que el gato lo ha usado, te dice que está tomando el tiempo, lo que significa que sabe que un gato ha estado allí y está esperando. Parte del proceso de espera tiene que ver con eso, tiene que estar aglomerando arena. Tenemos arena aglomerada de arcilla ahí, Precious Cat Litter Ultra de Dr. Elsie es lo que usamos. Y puedo vincular eso en la sección acerca de a continuación. Esperas a que la arena se adhiera a la pipí o popó y luego eso le permite circular más limpiamente, pero automáticamente cicla por sí mismo. Creo que 7 minutos después de que el gato ha dejado Little Robot. Así que aquí vamos. Ciclo. Y regresó. A Shiggy le encanta ver el ciclo. Entonces, cuando compramos el Little Robot, a Charlie le encantaba ver el ciclo, pero ahora es a Shiggy a quien le gusta. La arena limpia cae a través de esa pequeña área de rejilla, y luego la popó de Shiggy se queda encima de esa zona, y luego caerá en ese pequeño agujero. Y ese pequeño agujero, él todavía está cerca, por cierto. Ese agujero en este cajón de basura que es el fondo, y cuando no tienes la rampa, así es como viene. Así. Entonces, este es el cajón de basura que está abajo. La popó de Shiggy está ahí y tiene un filtro de carbón para mantenerlo limpio o para que huela bien. Oh, ¿oliste el desecho de Shiggy? Agradable. ¿Qué piensas, Boo? ¿Puedes entrar ahí? ¿O qué es? De acuerdo, y luego volverá en ciclo. La arena limpia que pasó por esa rejilla caerá de nuevo al globo. El globo es el área circular del mezclador de cemento. E irá más de 80 grados para que se nivele. Y ahora está a punto de reiniciarse y listo para usar. Cuando termine el ciclo, esa luz amarilla de allí se apagará. Mucha gente ha preguntado en nuestro video de revisión qué sucede si la caja de arena comienza a girar cuando el gato está ahí. No va a girar porque puede sentir que el peso es diferente que cuando tiene el gato dentro. Una vez que gira, los grupos de pipí y de popó se vierten. Acabo de hacer el día de la basura de hoy, así que todo está limpio. Y luego este filtro de carbón, justo aquí, mantiene todo encerrado y no deja salir nada. Y absorbe todos los olores desagradables. Yo solía tener el Little Robot arriba en mi baño de visitas y lo bajé a mi sótano donde trabajo. Y olvidé lo increíble que es para controlar el olor, porque si eligen usar una de nuestras otras cajas de arena aquí abajo, es un poco difícil para los sentidos. Así es como dice, libre de olores y controla olores. Puedes enjuagar ese filtro de carbón. Tienen filtros de repuesto que puedes comprar en su sitio web si es necesario. La cosa con Little Robot Open Air es que si los gatos no están acostumbrados a una caja de arena automatizada,
Entonces quieres acostumbrarlos a usarla, solo porque su forma, el enfoque, es completamente diferente a la caja de arena que tienen ahora. Aunque se supone que debes encenderlo para ver si funciona correctamente después de desempacar el Open Air, no es prudente hacerlo con los gatos presentes, ya que generalmente los asustará. Litter Robot tiene un folleto sobre cómo presentarle a los gatos el Open Air, incluidos pasos lentos como no encender la unidad hasta que la hayan usado varias veces, y más consejos como el uso de la vieja arena para ayudarlos a saber que es un lugar para ir al baño. Es muy importante seguir sus instrucciones sobre cómo presentarlo a tus gatos para obtener los mejores resultados y que tu gato esté dispuesto a usarlo. Bien, lo estamos encendiendo para asegurarnos que el nivel de la arena es correcto. Y esto es bueno. Mira, Adi. Buena chica, Adi. Y mira, esto es cuando dos gatos son geniales, porque le está mostrando a Ash que todo está bien. Eso es increíble. Me pregunto si Ash era como Trig. Trig corría las escaleras arriba cada vez que la cosa giraba, solo para verlo. Creemos que ya terminó. A ver si se enciende la luz azul de listo. ¡Hurra! Ya está listo para funcionar. Al igual que con cualquier caja de arena, el Open Air requiere una limpieza de vez en cuando. Usualmente limpio el nuestro cada 6 meses y se limpia así de fácil. En primer lugar, para desarmar el globo de Litter Robot desde la base, quitas esta parte y esta parte no puede estar expuesta a nada que implique agua o líquido o por lo eléctrico. Y luego puedes quitar el globo de la base y de nuevo la base también se puede aspirar y limpiar, pero no se puede empapar en agua. El globo es lo único que se puede empapar en agua y honestamente es lo único que realmente lo necesita, por su exposición a heces y orina. Bien chicos, lo he limpiado con la mezcla de vinagre y agua caliente. Ahora solo estoy enjuagando lo que he limpiado y voy a dejarlo aquí para que se seque al aire antes de traerlo de vuelta al interior, porque debes asegurarte de que todo esté seco. Porque escucho muchas cosas de la gente sobre el cajón, que sus cajones comienzan a oler, y si tiene humedad adicional en un área cerrada, siempre vas a tener olor cuando se trata de heces y orina. Entonces, por eso es muy importante asegurarse de que está completamente seco antes de volver a meterlo. Y antes de volver a armarlo también. Es un dispositivo electrónico, así que quieres que esté seco. Quería mostrarte lo que hace Litter Robot por la noche. Esto es increíble para los gatos que tienen dificultades para ver. Generalmente gatos mayores, por ejemplo, y como pueden ver, se enciende una luz azul. Cuando Litter Robot detecta la luz ambiental, esa luz azul se apaga. Así que a medida que nos acercamos, y mi flash, ahí tienes, detecta la luz ambiental y luego se apaga. Y con suerte, a medida que nos vamos, se vuelve a encender. Eso es genial porque tenía un gato de 19 años y medio por un tiempo y tenía problemas para ver en la oscuridad. Así que es una buena manera para que los gatitos se encuentren la caja de arena por la noche, si es necesario, y no es molesto para ti si también estás durmiendo. El IT Robot con Connect es una característica genial. Te permite recibir alertas de TORT en tu teléfono. Es realmente una característica genial sobre tener una caja de arena electrónica automatizada porque te permite saber cosas como si el cajón de desechos está lleno, si un desecho de pipí se atascó en el proceso de ciclo, así que debes arreglarlo. A veces sucede, es muy raro, pero puede suceder. También te permite saber con qué frecuencia tu gato va al baño y Litter Robot compartió conmigo una historia de uno de sus clientes que descubrió que su gato tenía una infección urinaria porque el gato había entrado y salido de la caja de arena muy frecuentemente, pero no había desperdicio que mostrara que lo había usado tanto.
También te ayuda a controlar cosas como enfermedad renal. Si entran y salen mucho y hay mucho desperdicio, puedes llevar a tu gato al veterinario y descubrirlo. Entonces, los lectores también lo han apreciado por saber cuando el contenedor de basura está lleno. Si no tienen el Elite Robot en un área de su hogar donde están frecuentemente, donde lo ven con suficiente frecuencia, les ayuda a mantenerse más al tanto. Es posible que hayas notado durante el curso de este video de revisión que tenemos algunos accesorios adicionales en nuestro Elite Robot. Los accesorios se venden por separado, pero a veces durante los principales días festivos, Elite Robot ofrece un paquete de ofertas, por ejemplo, donde puedes obtener los accesorios y la garantía extendida, y la unidad de Open Air todos juntos. Pues yo quería hablar sobre cada uno para que ustedes puedan decidir si es el adecuado para ti, si estás buscando esto con tu Elite Robot. Bien, quiero comenzar con el filtro de carbón y no he limpiado nada de esto aparte de nuestra rutina normal de limpieza, porque quería asegurarme de que ustedes vieran esto tal como lo vimos. Hay un filtro de carbón en el cajón de desechos, cuidado, Bu, justo aquí, para que cuando la basura esté en este cajón no huelas toda la bondad que sale de la orina y los excrementos de un gato. Cuando yo comienzo a oler nuestro Elite Robot es cuando sé que es hora de cambiarlo. Entonces, simplemente jala hacia abajo, así. Este filtro de carbón todavía está bien porque solo ha estado aquí un mes. Y luego sácalo y para poner el nuevo lo metes en ese pequeño agujero de ahí, o esa pequeña situación, y luego lo empujas y luego jalas hacia arriba, para que estos agujeros estén cubiertos, porque ahí es donde se escapa el olor. Esta es una de las bolsas de basura de Elite Robot. Por lo tanto, encaja bien en el cajón de abajo. No creo que sean completamente necesarias. Podrías usar cualquier bolsa de basura grande de cocina, pero es bueno tenerlas. Las amo. Han funcionado muy bien para nosotros. Me alegro de que las tengamos, pero ¿realmente creo que son una necesidad? La verdad, no. Sin embargo, esta ventosa es necesaria porque es una de las cosas bellas sobre Elite Robot, su falta de olor. Esta es la goma débil que está dentro de Elite Robot. Y luego este es un plástico duro que encaja perfectamente. No debes ponerlo sobre eso. ¿Ves ese pequeño borde justo ahí? Cuando está negro es difícil verlo. Y simplemente aparece. La cerca es una de esas cosas que siento que es un complemento más adelante después de descubrir que tus gatos podrían tener un problema de tirar basura o algo así. Entonces, eso está en el aire. En cuanto a si creo o no que alguien lo necesitaría, sería muy subjetivo. Por último, la rampa. Esta pieza viene en el Elite Robot regular, como este. Entonces, lo que haces es eliminar esto y luego en la parte inferior de la rampa. Y luego en la parte inferior de la rampa tiene estos pequeños tornillos en la parte inferior que se enganchan en ese mismo lugar. Y luego puedes tomar esta pieza y ponerla encima. Ok, la rampa creo fue diseñada originalmente para gatos mayores o gatos que pueden tener problemas para caminar, entrar y salir del Elite Robot, en lugar de tener que saltar allí, debido a la distancia que está del suelo. Lo que no sabía sobre las escaleras o la rampa es que también recogen la arena. Así que me ha gustado mucho por sus habilidades para recoger arena. Mis gatos suben y bajan cuando se van, no intentan saltar sobre él ni nada de eso. Ellos usan las escaleras, ellos usan esta rampa. Algunas personas se han quejado que no es lo suficientemente resistente para sus gatos, que se mueve a medida que los gatos suben y bajan. El nuestro no ha hecho eso porque no tenemos pisos de madera, no tenemos pisos de baldosas, tenemos una alfombra, luego un tapete de arena y luego esta cosa. Entonces no se mueve. Digo absolutamente sí a este. Sin duda. Los otros tres depende de tu situación, una situación subjetiva.
Me gustan las escaleras para que podamos recoger la arena. Gracias a todos por ver. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. También incluiré un enlace donde pueden comprarlo y pueden obtener $25 de descuento. Muchas gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Gracias por vernos. Otros videos que te pueden gustar. Checa nuestro blog de gatos y únete a Catmunity.